Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que las estrellas guardan historias. Que cada luz en el cielo es un recuerdo, un deseo, o tal vez, un mensaje del destino. Esta es la historia de Leo y Rosa, dos almas que, entre constelaciones y promesas, descubrieron que el amor siempre encuentra la manera de brillar. Desde que era niño, Leo tenía la costumbre de mirar las estrellas. Siempre decía que el cielo le hablaba. Pero nunca imaginó que, una noche, esas estrellas lo llevarían hacia ella. Rosa trabajaba en una librería, y una noche de verano, después de cerrar, decidió subir a la azotea para despejarse. Allí encontró a Leo, acostado sobre una manta, mirando el cielo con una sonrisa tranquila. ¿También vienes a escuchar lo que dicen las estrellas?, le preguntó él, sin apartar la vista del cielo. Ella sonrió, intrigada. Nunca las he escuchado hablar. Leo la miró y señaló un punto en el cielo. Tal vez es porque nadie te ha enseñado a escucharlas. Esa noche, entre nombres de constelaciones y risas bajo la luna, Rosa sintió algo diferente. Como si, en ese momento, el universo hubiera decidido juntar sus caminos. Mientras observaban el cielo, Leo tomó aire y le dijo: ¿Quieres escuchar una historia de amor de las estrellas? Rosa asintió, apoyando la cabeza en sus manos. Cuenta. Leo señaló dos estrellas brillantes en el cielo. Ellos son Vega y Altair. Según una antigua leyenda, eran dos amantes separados por un río celestial. Solo una vez al año, en una noche especial, las estrellas tejían un puente para que pudieran encontrarse. Rosa lo miró fascinada. ¿Y qué pasó con ellos? Leo sonrió. Siguen ahí, mirándose a lo lejos, esperando ese día para reencontrarse. Rosa suspiró. Es hermoso, pero también triste. Leo la miró fijamente y susurró. Tal vez, algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar cuántas veces se separen. Por un momento, el tiempo se detuvo. Ambos sintieron algo en el pecho, algo que no necesitaba explicación. Desde aquella noche, Rosa y Leo convirtieron las estrellas en su refugio. Cada vez que podían, se encontraban en la azotea para compartir historias, sueños y secretos. Una noche, Leo le tomó la mano y le dijo: ¿Sabías que los antiguos navegantes se guiaban por las estrellas para no perderse? Rosa asintió. Sí, aunque hoy en día tenemos mapas y tecnología. Leo sonrió. Tal vez, pero yo aún me guío por ellas. ¿Y sabes qué me dicen ahora mismo? Rosa lo miró, con el corazón latiendo más rápido. ¿Qué dicen? Leo suspiró y la miró con dulzura. Que me he enamorado de ti. El silencio se hizo eterno. Hasta que Rosa apretó su mano y le susurró. Entonces, creo que también he aprendido a escucharlas. Esa noche, bajo un cielo infinito, las estrellas fueron testigo de su primer beso. Los años pasaron, pero las estrellas siempre fueron su señal. Cada vez que estaban lejos, solo necesitaban mirar el cielo para sentirse cerca. Y cuando finalmente decidieron dar un paso más grande en su historia, Leo llevó a Emilia a la azotea una vez más. Pero esta vez, en lugar de señalar una constelación, sacó un pequeño anillo y le dijo: Las estrellas nos guiaron hasta aquí, ¿quieres que sigan iluminando nuestro camino juntos? Con lágrimas en los ojos y una sonrisa inmensa, Rosa respondió: Siempre. El amor, como las estrellas, no necesita explicación, solo se siente. Y cuando encuentras a alguien con quien compartir su brillo, sabes que has encontrado tu verdadero norte. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.